El sol de Galilea golpeaba con fiereza la llanura de Abel Meola, convirtiendo el polvo en oro fundido bajo los pies. Elías, el profeta de la tempestad, el hombre que había desafiado reyes y convocado fuego del cielo, caminaba con una determinación que helaba la sangre. A su lado, un joven más joven, Elisha, araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. El sudor le empapaba la túnica y el esfuerzo tensaba sus músculos. Pero su mirada era serena, atada a la tierra que su familia había trabajado por generaciones. Elías no pronunció palabra de saludo. No hizo un discurso, no había necesidad. El peso de la divinidad que lo acompañaba era anuncio suficiente. Se detuvo frente al joven, y su sombra, alargada por el sol de la tarde, cayó sobre Elisha como un presagio. Con un gesto que era a la vez violento y tierno, Elías se quitó su manto, una prenda áspera y gastada que olía a desierto, a lluvia y a ozono. Sin mediar palabra, lo arrojó sobre los hombros del joven agricultor. El mundo se detuvo para Elisha. El pesado manto cayó sobre él no como una tela, sino como un yugo de propósito absoluto. No era un ofrecimiento, era un nombramiento. En ese instante, el crujir de la madera del arado, el bufido de los bueyes, el grito lejano de su padre, todo se desvaneció, ahogado por un silencio abrumador que solo él podía oír. Era el silencio de Dios, esperando una respuesta. Elisha comprendió al instante. El manto no era un regalo, era un testigo. El profeta lo estaba llamando para que lo siguiera, para que abandonara todo y se convirtiera en su discípulo, en su heredero. La vida que conocía, la comodidad del hogar, la herencia de su padre, todo palidecía ante la magnitud de aquella invitación. Con manos que apenas temblaban, Elisha desunció los bueyes. Corrió hacia donde estaba la yunta que había sacrificado para alimentar a sus trabajadores y a su familia. Tomó la madera del arado y los huesos de los animales, amontonándolos. Luego, con una decisión que nació de lo más profundo de su alma, encendió una hoguera. Las llamas crepitaron, devorando no solo madera y carne, sino su pasado, su antigua identidad. Era el fuego de un holocausto personal, la quema de todos los puentes. Miró a los asombrados labradores y a su familia que observaban atónitos desde la distancia y pronunció palabras que resonarían en la historia. «He seguido a Elías. ¿Qué os debo a vosotros? Que Dios me haga lo mismo y me añada otro tanto, si algo de lo que dejo atrás me ata aún a vosotros». Se giró hacia el profeta que observaba con una chispa de aprobación en sus ojos severos. El manto de Elías ahora le pertenecía, y con él un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. La primera página de su leyenda se cerraba con el humo de su vieja vida ascendiendo al cielo, mientras la sombra de su maestro se alejaba, esperando que lo siguiera hacia lo desconocido. El camino que siguió a Elías fue una lección viviente. Elisha, ahora despojado de todo, no siguió a un hombre, sino a una fuerza de la naturaleza. Elías era áspero como el viento del desierto, su fe un acero templado en el fuego de la soledad. No hablaba por hablar, sus palabras eran hachas que cortaban hasta el hueso de la hipocresía. Elisha aprendió a beber de los arroyos amargos del Jordán, a dormir bajo las estrellas gélidas de Galaad y a discernir la voz de Dios, no en el trueno, sino en el susurro silencioso que llegaba después. Fue testigo de prodigios que le helaban la sangre. Vio a Elías reprender a un rey acobardado con una mirada que era más filosa que cualquier espada. Lo vio multiplicar una handful de harina y un poco de aceite para salvar a una viuda y a su hijo de morir de hambre. Y, en la cúspide de lo inimaginable, estuvo allí, en el Monte Carmelo, cuando Elías, solo frente a cientos de profetas falsos y un pueblo dubitativo, alzó sus manos y desafió al cielo. El aire olía a tormenta y a sacrificio.
El reto estaba lanzado. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Elisha, entre la multitud, contuvo el aliento. No era miedo lo que sentía, sino una agua abrumadora. Vio cómo el fuego cayó, no como un rayo, sino como una catarata de luz devoradora que consumió no solo el sacrificio, sino las piedras del altar y el agua de la zanja. El estruendo no era solo del fuego, sino del corazón de cada hombre y mujer allí presente, golpeando al unísono en un terror reverencial. Elisha entendió entonces que el manto que llevaba no era un símbolo de poder, sino de intercesión. Era el puente entre el cielo y la tierra, un instrumento para quien tuviera la fe suficiente para usarlo. Pero la prueba final de su lealtad estaba por llegar. Caminaban hacia Betel y Elías, con una solemnidad que cortaba el aire, le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Elisha, con una terquedad nacida del amor y el destino, respondió: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Lo mismo ocurrió en Jericó. Y luego, al llegar a la orilla del río Jordán, ante las aguas que bloqueaban el paso, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, y el milagro se repitió. Las aguas se separaron hacia uno y otro lado, abriendo un camino seco en el lecho del río. Cruzaron como si pisaran tierra firme. Al llegar a la otra orilla, Elisha sabía que el tiempo de su maestro en la tierra se agotaba. El aire vibraba con una despedida inminente. Elías lo miró y le preguntó: «Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de tu lado». Elisha, con el corazón en la garganta, supo exactamente qué pedir. No riquezas, ni gloria, ni poder. Miró a los ojos al hombre que lo había llamado de entre los surcos y dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era una petición audaz, casi temeraria. No pedía ser igual, pedía ser el heredero legítimo. Elías enarcó una ceja, un destello de algo que podría ser orgullo en su mirada. «Cosa difícil has pedido», respondió, «pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido». El desafío estaba puesto. El destino de Elisha pendía de un hilo. Su capacidad de ver lo invisible. Elías caminaba como si ya no perteneciera a este mundo. Un silencio eléctrico, cargado de una potente trascendencia, envolvía a ambos hombres mientras se adentraban en el desierto, lejos de la ribera del Jordán. El aire mismo parecía contener el aliento. Elisha no despegaba sus ojos de su maestro, tal como le había sido ordenado. Cada paso era una agonía y un éxtasis, sabiendo que se acercaba el momento final, el umbral entre lo que era y lo que sería. De repente, el cielo se rasgó. No fue un trueno, fue un desgarrón en la tela de la realidad. Un torbellino de luz y sonido que descendió con una furia sagrada, tan brillante que Elisha se llevó las manos a los ojos, viendo solo destellos danzantes detrás de sus párpados. El estruendo era atronador, el crujir de 1000 árboles partidos por un rayo, el rugido de un león cósmico. Cuando por fin logró abrir los ojos, lagrimeando por el resplandor, la visión le quitó el aliento. Un carro de fuego, tirado por corceles hechos de pura llama y humo, se interpuso entre ellos. No era de este mundo. Era una manifestación del poder divino, un vehículo de la misma esencia de Dios. Las ruedas parecían girar con la furia de 1000 soles, y el aire olía a metal fundido y a tormenta. El carro ardiendo no se detuvo. En un movimiento que era a la vez violento y glorioso, envolvió a Elías en su vórtex ígneo. Por un instante Elisha vio la silueta de su maestro no con temor, sino con una serenidad triunfal, siendo arrebatado por la majestad del fuego. No fue un rapto de fuerza, sino una ascensión, una coronación. Y entonces, tan rápido como había llegado, el carro de fuego se elevó hacia los cielos, dejando tras de sí un silencio sobrenatural y el olor a ozono de lo eterno.
Elías se había ido. No había cuerpo que llorar ni tumba que visitar, solo el cielo vacío y el eco de la gloria. Elisha se quedó solo, temblando, con los oídos zumbando y el corazón martilleándole el pecho. El mundo parecía insípido y opaco después de semejante visión. Pero entonces su mirada cayó sobre el suelo, donde algo yacía. Era el manto de Elías. Había caído del carro de fuego, como un testigo, como un legado. Ya no era la prenda gastada de el profeta errante. Ahora brillaba con un tenue resplandor interno, como si una chispa del carro de fuego hubiera quedado impregnada en sus fibras. Elisha se acercó con reverencia, se inclinó y lo recogió. La tela era cálida al tacto, vibrante con un poder que no era suyo, pero que ahora le era entregado. Un grito desgarrador se le escapó del pecho, un lamento por el maestro que amaba y un grito de temor por el destino que ahora sostenía entre sus manos. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, gritó hacia el cielo vacío, proclamando la grandeza de quien acababa de partir. Y entonces rompió el manto por la mitad. No fue un acto de destrucción, sino de herencia. Tomó una de las mitades y la vistió. Al hacerlo, una certeza absoluta inundó todo su ser. La doble porción había sido concedida. El espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Se irguió solo a la orilla del Jordán, pero ya no era el joven que araba el campo, era el profeta de Israel. Y su primera prueba aguardaba al otro lado del río. La mitad del manto de Elías colgaba de sus hombros, pesando no por su tela, sino por el legado que ahora cargaba. El Jordán fluía ante él, impasible, una barrera entre el desierto de su prueba y la tierra de su destino. Las aguas murmuraban, indiferentes al joven que las observaba con una determinación férrea. Los 50 profetas de Jericó, que habían observado a lo lejos la ascensión con terror y asombro, lo miraban ahora desde la otra orilla expectantes. ¿Sería capaz el discípulo de emular al maestro? Elisha cerró los ojos por un instante. No buscaba dentro de sí, sino que se conectaba con la promesa, con el espíritu que ahora habitaba en él. Recordó la fe inquebrantable de Elías, su golpe seguro contra las aguas. Respiró hondo. El manto no era una varita mágica, era un símbolo de autoridad delegada. Y la autoridad solo se ejerce con fe. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?, gritó, no como una pregunta de duda, sino como una proclamación de fe, un desafío al mundo natural en el nombre del Dios sobrenatural. Con un movimiento que imitaba y a la vez trascendía el de su maestro, golpeó las aguas con el manto, y el milagro obedeció. El río reconoció la autoridad en ese golpe. Las aguas se retiraron de inmediato hacia arriba y hacia abajo, como si un gigante invisible hubiera metido las manos en el cauce y las hubiera apartado con fuerza bruta. Se abrió un camino seco, un corredor de barro firme y piedras brillantes que conducía directamente a la otra orilla. El mismo camino que Elías había abierto. Un grito colectivo de asombro surgió de los 50 profetas. Ya no había duda. El espíritu de Elías reposaba verdaderamente sobre Elisha. Se postraron ante él, rostro en tierra, aceptando su autoridad. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, murmuraban entre sí, con un temor reverencial renovado. Pero la confirmación de su llamado no terminaría ahí. Los hombres de la ciudad de Jericó se acercaron a él, sus rostros marcados por la preocupación. «Señor», dijeron, «la ciudad está bien situada como tú puedes ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Era un problema oculto, una maldición silenciosa que envenenaba la tierra y enfermaba a su gente. Un profeta no solo debía partir ríos, debía sanar las fuentes de su pueblo. Elisha no vaciló. Pidió que le trajeran un plato nuevo y lo llenaran de sal. Sosteniendo el plato, se dirigió al manantial que era la fuente de la contaminación. Allí
ante la mirada de todos, arrojó la sal en el agua. No era un acto de purificación química, sino profético. La sal, símbolo del pacto y la preservación, era el vehículo de su fe. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad, declaró, y su voz tuvo el eco de una verdad absoluta. Y desde aquel día las aguas quedaron sanadas. La tierra que una vez fue estéril comenzó a florecer. El primer milagro de Elisha en solitario no había sido de destrucción, sino de sanación y vida. Había demostrado que el Dios de Elías era también el Dios de la gracia. Sin embargo, en el camino de regreso a Betel, una turba de jóvenes burlones salió de la ciudad para mofarse de él, de su calva y de la absurda historia de la ascensión de su maestro. La fe se enfrentaría ahora a otro desafío: la irreverencia maliciosa. El camino a Betel era polvoriento y empinado. La euforia del milagro en el Jordán y la sanación de las aguas aún resonaba en el corazón de Elisha, pero una sombra de tristeza lo acompañaba. Extrañaba la presencia áspera y reconfortante de su maestro. Cada paso era un recordatorio de que ahora caminaba solo, aunque el espíritu que lo guiaba era doble. Al acercarse a las puertas de Betel, un grupo de jóvenes, muchachos casi hombres, criados en la idolatría y el desprecio que la ciudad profesaba hacia los profetas de Dios, lo vio acercarse. Le señalaron, riéndose abiertamente. No era la curiosidad de los niños, sino la burla malintencionada de quienes desprecian lo sagrado. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», le gritaban, coreando la frase con desdén. No se burlaban solo de su apariencia, se mofaban de la historia de la ascensión de Elías. «Si tu maestro subió al cielo», parecían decir, «¿por qué tú no subes también y nos dejas en paz?». Elisha se detuvo. No lo hizo con ira en el rostro, sino con una pesadumbre solemne. La irreverencia no era un pecado menor, era un veneno que corroía el corazón del pueblo. Permitir que aquel desafío quedara impune sería una señal de debilidad y una afrenta al Dios a cuyo servicio estaba. No se giró hacia ellos, se volvió hacia el cielo. Su voz, cuando habló, no fue un grito de rabia, sino una declaración de juicio fría y terrible. «En el nombre de Jehová, maldíganos». No fue una petición de venganza personal, fue la pronunciación de una consecuencia. Era la autoridad del profeta investida por Dios, actuando como un tribunal divino sobre la blasfemia. El efecto fue inmediato y aterrador. Un rugido surgió de la espesura del bosque cercano. Dos osas enormes, con el hambre feroz de la primavera y movidas por una fuerza invisible, irrumpieron en el camino con una velocidad sobrenatural. La turba de jóvenes burlones vio cómo sus risas se convertían en gritos de pánico. No hubo tiempo de huir. Las bestias cargaron con precisión devastadora, destrozando a 42 de ellos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El mensaje estaba claro. Las palabras importan, y la burla al ungido de Dios tenía un precio terrible. El respeto, nacido del temor, se instaló en cada aldea por la que Elisha pasaba. Pero este no fue el final de su historia, sino el verdadero comienzo. El manto de Elías no se usó solo para juicio. Elisha se convirtió en el faro de un reino tambaleante. Recorrió ciudades y aldeas, y su vida se entrelazó con la de reyes, generales y la gente común. Multiplicó el aceite de una viuda para salvarla de la esclavitud. Resucitó al hijo muerto de una mujer sunamita. Alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada. Sanó de la lepra a Naamán, el poderoso general sirio, sumergiendo su orgullo en las humildes aguas del Jordán. Cada milagro era una grieta de luz divina en un mundo oscurecido por la idolatría y la guerra. Su vida fue larga y llena de propósito, una sucesión de actos de poder y compasión
que demostraron que el Dios de Elías era un Dios de gracia para los que creían y de juicio para los que se burlaban. Y cuando por fin llegó el día en que la fuerza lo abandonó, incluso en su muerte, sus huesos secos guardaron tanto poder que un hombre muerto resucitó al tocarlos. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de compartir, darle me gusta para cuando suba más video.